El mensaje que te voy a dar hoy es, es complicado, ¿va? Son de las cosas que no son difíciles explicar porque son cosas espirituales, cosas sobrenaturales que van más allá de lo físico. Tal vez alguien que sabe de física y ha estudiado mucho tiempo y se pone a dar una clase, pues es fácil porque sabe las fórmulas. Ha habido comprobaciones de todo eso y pues lo puede explicar fácilmente, o un maestro de historia que habla de todos los acontecimientos históricos comprobados que ha habido a lo largo de la existencia humana. Pero cuando venimos a cosas espirituales es difícil, nos es complicado y lo hacemos a través de la fe que el Señor Jesús pone en nuestro corazón. Y quiero que abras tu corazón a esta palabra. Y quiero recordarte una recomendación que el apóstol Pablo le hizo a su discípulo Timoteo. Y yo quiero que tú también tomes esta recomendación. Quiero darte la misma recomendación. Y es en 1 Timoteo, te invito a que abras la escritura, 1 Timoteo capítulo 6, verso 12. ¿Y qué le dice el apóstol Pablo a su discípulo? Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuisteis llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Le dice, pelea la buena batalla de la fe y echa mano de la vida eterna. Ahora quiero leerte la versión nueva internacional. Y esta es un poco, me gusta la explicación que da. Y dice así, no lo busques, yo lo tengo aquí, te lo voy a leer. Pelea la buena batalla de la fe, haz tuya la vida eterna, a la cual fuiste llamado y por lo cual hiciste aquella admirable declaración de fe delante de muchos testigos. Me gusta esa expresión, haz tuya la vida eterna, la cual recibiste como un llamado y pudiste confesar delante de muchos testigos que la tienes, que la recibiste. Y por supuesto, que esa declaración es cuando nosotros recibimos al Señor Jesús. Aquí Pablo le deja ver a Timoteo que él es quien debe hacer suya. O sea, el Señor Jesús ya ganó muchas cosas para nosotros, ya lo hizo, está escrito, está en la palabra, pero involucra una acción nuestra el poder obtenerlo. Y esa es la exhortación que te vamos a hacer constantemente en la iglesia a través de las diferentes enseñanzas, que tú tomes esa acción para que tú lo logres. Ya el Señor Jesús ya hizo su parte, lo cumplió, Él pudo decir en la cruz, consumado es. Y eso consumado, ahora nosotros tenemos que acercarnos y hacerlo nuestro. Y tenemos que hacer nuestra esa vida eterna, a la cual fuimos llamados. El Señor Jesús ya lo hizo, ya ganó, venció a la muerte, resucitó al tercer día, su tumba está vacía y eso involucra muchas cosas espirituales que han sucedido en la humanidad. Y ahora nosotros tenemos acceso a una vida eterna. Pero para poder usar esta recomendación, ¿verdad?, de hacer esta vida eterna nuestra, primero debemos entender qué es la vida eterna, qué es lo eterno, qué es esa eternidad. Les digo, es difícil poder explicarlo, pero qué bueno que en la palabra de Dios está escrito y estos personajes bíblicos que vivieron tantas experiencias espirituales nos lo dejan ver de una manera más sencilla. Aquí el apóstol Pablo lo explica también, esta misma recomendación que le hace el apóstol Pablo después a la iglesia en Corinto se lo explica. Y quiero que vayamos a los Corintios capítulo 4 verso 18 y ve lo que dice aquí. ¿Qué es esa eternidad? ¿Qué implica esa vida eterna? Según a los Corintios capítulo 4 verso 18 dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. O sea, mirando las cosas que no se ven, dice el apóstol Pablo,
Porque las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Entonces, si hay cosas, existen, ahí están. Hay unas que se ven, hay otras cosas que existen, que están ahí, pero no se ven. Las que se ven son temporales. Este mundo físico que tenemos a nuestro alrededor es temporal. Las cosas que no se ven son eternas. Vivimos en un mundo físico que se ve. Tú te puedes parar en la mañana, verte en el espejo, dices estoy despeinado, las mujeres me falta maquillaje, te salió un nuevo barrito en la cara y te puedes ver. Puedes ver las cosas que te ponen enfrente, puedes ver tu casa, puedes ver a tus hijos, a tu familia. Todo eso se ve, pero hay una dimensión que existe que no podemos ver. Y quiero que vayamos ahora a Hebreos capítulo 11, verso 3. Y hablando del mundo físico, ¿de dónde procede este mundo físico? Y puede haber muchas explicaciones, las teorías que se ponen ahí, los científicos, que todos son teorías, no es nada comprobable, son solamente sugerencias que ellos tienen, supuestamente por su gran conocimiento, pero aún quedan sin comprobación. ¿Pero qué dice la Escritura? Esto sí lo podemos saber porque lo dice la Escritura, Hebreos 11:3, dice, por la fe entendemos, solamente por la fe, no podemos entenderlo por la ciencia, no lo podemos entender por las teorías, no lo podemos entender por el razonamiento, no lo podemos entender por la lógica, solamente se puede entender por la fe. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y acuérdense, Pablo está hablando como ser humano. Nosotros no vemos ese mundo espiritual, esa dimensión espiritual, pero esto que podemos ver fue hecho y vino de lo que no se ve. O sea, ¿qué fue primero? Pues lo que no se ve. Y después existió lo que se ve porque de ahí procede. Eso es lo que nosotros debemos entender y comprender. Hablando de este mundo físico, cuando tú ves las estrellas, a veces a mí me da miedo muchas veces verla. Aquí en México no se puede ver en la Ciudad de México, pero cuando vas al campo, y recuerdo una vez fui ahí por Cancún, hablando de Cancún, íbamos hacia un pueblo pequeño y me acuerdo que íbamos en un carro y la noche se veía muy bonita, por cierto, no como aquí. Y dice una hermana, ¿por qué no apagamos las luces del carro? Estábamos solos en plena carretera y apagamos las luces del carro. Bueno, era impresionante. Y a mí me dio miedo ver tantas estrellas en el cielo y sentirme lo poco que soy. Cuando vemos esas estrellas, podremos comprender un poquito la inmensidad de ese universo, un poco, porque no alcanzamos a verlo, solamente vemos estrellitas tal vez, nos imaginamos lo que hemos visto en los libros, pero el hombre, a través de su tecnología y a través de sus grandes telescopios, ha podido admirar un poco más el gran tamaño del universo. El universo es inmenso. Esto físico que vemos que está incluido el universo, todas esas galaxias. El pastor Juan Carlos hace algunos domingos nos pasó ese video que es impresionante. El tamaño de la Tierra comparado al Sol, a otras estrellas, la galaxia misma. Pues nos quedamos así sorprendidos. Y eso es lo que el hombre ha podido comprender a través de su tecnología. Pero ese mundo físico, todo este universo inmenso, todas esas galaxias, esas estrellas del que nos hablaba el pastor Juan Carlos, son temporales. Es un mundo físico temporal. No va a permanecer
para siempre. Un día dejará de ser este universo gigantesco con galaxias, dejará de ser y se extinguirá, porque simplemente es temporal. Pero también existe un mundo, un reino, una dimensión que no podemos ver con nuestros ojos físicos, pero esa dimensión es eterna y nunca dejará de ser. Entonces tenemos esas dos opciones, ¿verdad? Esas dos cosas. Hay un mundo que no vemos, hay cosas que no vemos que son eternas, hay cosas que podemos ver que son temporales. ¿Qué es lo temporal? Yo decía, si el universo se va a acabar, el mundo, este planeta donde vivimos es temporal. Y sí, la Biblia dice que tendrá un día donde va a dejar de existir. El mar es temporal, tu trabajo es temporal, tu negocio es temporal, tus cosas materiales, tu ropa, tu carro, tu casa, tu jacuzzi, tu alberca, es temporal, tu dinero es temporal, tu familia es temporal, tus hijos, tu esposo que tanto amas, tu esposa que tanto quieres, pues llegará el momento en que ya no será tu esposa. Tus hijos que tanto amas, ya no llegará el momento que ya no serán tus hijos, porque tu familia es temporal. Tu fama, tu reconocimiento, si es un gran atleta, un gran músico o un gran cantante y tienes premios y has sido reconocido o eres famoso en las redes sociales, pues esa fama será temporal, dejará de existir. Tu éxito es temporal, tu fuerza física es temporal y lo vas viendo con los años, y también tu cuerpo, con el que hoy veniste, con el que podemos verte, es temporal. Todo esto es temporal, y si es temporal tiene fecha de caducidad y un día será destruido. Todas las cosas que ves, por muy bonitos los grandes edificios que el ser humano ha hecho, las grandes computadoras, los grandes escenarios, todo es temporal y será destruido. Sabes, nosotros los que hemos creído en el Señor Jesús, no podemos andar solamente por vista. No solo podemos movernos por las cosas que vemos. No solamente debemos actuar por las cosas que percibimos, que vemos, que son físicas, sino que debemos vivir como nos exhorta la Escritura por medio de la fe. ¿Para qué? Para que a través de la fe podamos hacer nuestra la vida eterna. Entonces, todo esto es temporal. No podemos movernos así. Tú no puedes confiar solamente en lo que ves, porque es temporal. Si tú confías en tu fuerza, es temporal. ¿Qué nos dice, por ejemplo, qué le dice Eclesiastés a los jóvenes? Joven, busca a Dios. No te creas muy especial por tu juventud, por tu belleza, por tu fuerza, porque eso es temporal. Se va a acabar. Y no sea que llegues en los días que ya no tendrás fuerza, donde ya tus ojos no verán igual, ya tu cuerpo no será el mismo, y digas, no tengo contentamiento ahora en esta vida, porque todo eso es temporal. Vamos a Juan capítulo 6, verso 47, y aquí nos dice el Señor Jesús algo importante, y lo repite varias veces, y se repite varias veces en la Escritura. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Me gusta la expresión de los tiempos que menciona la palabra. No dice tendrá vida eterna. Cuando tú recibes a Jesús, no vas a tener vida eterna cuando te mueras. Y no tienes que esperar, bueno, pues tengo que pasar esta vida, tengo que ver lo físico, seré transformado, esto corruptible se va a vestir de incorruptibilidad y entonces tendré la vida eterna. No, porque tú ya tienes vida eterna. A mí me gustan esas expresiones como cuando dice la Escritura, nosotros ya estamos sentados en lugares celestiales, presente. Ya estás sentado.
No estarás, porque acuérdate, nosotros vivimos en el tiempo. En lo físico es temporal, y lo físico como es temporal tiene un inicio y tiene un fin. Y nosotros estamos acostumbrados a ese tiempo, pero lo eterno no tiene principio y no tiene fin. Entonces las cosas eternas que nosotros hemos ganado en Cristo ya son. No necesitan tener un inicio. No necesitan comenzar cuando tú dejes esta vida, ya son. Por eso esas expresiones que usa la Biblia acerca de la vida eterna son en presente, porque lo eterno es presente. O sea, tú ya eres salvo, no serás salvo, ya eres salvo. En la eternidad donde Jesús te metió, ya eres. Tus pecados no serán perdonados, ya son perdonados, porque ya en la eternidad, en donde no hay principio ni fin, tus pecados ya son perdonados. No estarás sentado al lado del Señor Jesús, ya estás sentado. Porque en la eternidad ya pasaron las cosas, ya acontecieron, están hechas, no van a suceder, porque la eternidad no está metida en el tiempo. Por eso la recomendación de Pablo a sus discípulos es: haz tuya la vida eterna, porque cuando haces tuya la vida eterna ya todo es tuyo. No será tuyo, ya es tuyo, porque ya vives en la eternidad. Ya estás en lo eterno, ya perteneces a lo eterno, no vas a pertenecer, ya está lo eterno en tu vida, solamente que tienes que accesar por medio de la fe. ¿Por qué? Porque es algo que no ves con los ojos físicos, pero ahí está. Y Pablo lo dice, ¿verdad? Las cosas que no vemos, o sea, son cosas que existen, no las vemos, pero existen. Porque la eternidad ya existe. La eternidad no va a existir en un futuro. La eternidad existe y siempre ha existido y seguirá existiendo. Lo que es temporal es el tiempo, lo que está metido en el tiempo. ¿Y qué es lo que está metido en el tiempo? Lo físico que nosotros podemos ver. Por eso es necesario que nosotros en nuestra vida cristiana no andemos a través de las cosas físicas, sino que tengas la acción para hacer tuya la vida eterna, para que todas esas promesas que tenemos en Cristo Jesús ya estén sucediendo en tu vida. Entonces tienes acceso. La fe es lo que nos da acceso a esa vida eterna, a esa posición. Tú estás sentado, dices, pero no, yo estoy aquí. Pero en la eternidad, ¿cuál es el espacio? Se dice, ya estaba viendo una vez un video de los científicos que para que exista este espacio tuvo que haber primero pues el espacio. Para que exista lo físico tiene que haber un espacio, tiene que haber un tiempo y tiene que haber una materia. Y eso sucedió en la creación. En el principio, tiempo, Dios creó, formó la tierra, y hizo el espacio, hizo lo físico. Entonces estamos metidos nosotros en lo físico, pero lo eterno siempre ha existido. Y ahora nosotros podemos tener acceso por medio de la fe a esas cosas eternas. Y saben, nosotros como hijos de Dios, y lo que el Señor Jesús nos enseñó, yo ya les traje el reino. El reino está entre ustedes, ¿sabes? Lo eterno no está lejos de nosotros. No es que tienes que acabar el universo y después del universo está lo eterno. No tiene que pasar tiempo, ¿verdad? No es que tiene que pasar hasta que me muera y entonces ya que me muera pasaré a lo eterno. No, lo eterno está entre nosotros, porque el reino de los cielos es eterno. Entonces, ¿qué hizo el Señor Jesús? Nos acercó la eternidad, nos dio acceso a la eternidad. Y ya estamos en lo eterno. Tú ya eres parte de la eternidad. No serás parte. Yo quiero que quites esa mentalidad. Es que todo va a pasar después de que me muera. No. Todo pasó en el momento en que recibiste a Cristo en tu vida. Ahí empezó tu eternidad. Ahí empezó tu vida. No dice el Señor Jesús, te digo, es varios pasajes, tiene vida eterna. El momento en que recibiste a Jesús no dice tendrás vida eterna. No, tienes vida eterna, porque el mundo espiritual ya está entre nosotros. Y nosotros tenemos acceso a esas cosas eternas.
Ya estamos conectados con esa eternidad, pero todo es por medio de la fe. Entonces hay algunas cosas que son eternas, que son parte de nuestra vida cotidiana como creyentes. La primera cosa eterna es la oración. ¿Y sabes por qué es eterna? Porque te conecta con la eternidad. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Lo que ates en el cielo será desatado en la tierra. O sea, lo que ates en la eternidad será atado en lo físico. O sea, nosotros tenemos acceso a esa eternidad por medio de la oración. Por eso la oración es muy importante. Por eso Pablo también recomienda, no dejen de orar, porque la oración te permite conectar la eternidad con tu vida, con tu mundo físico, con lo que te rodea. Cuando tú oras, nomás que no lo crees, ¿verdad? También estás tú en mi cuarto, ahí hasta ni tendiste la cama, está toda sucia, y andas ahí orando, y ay, no he pintado el techo, y sigues orando, ay, la pared tiene hay una cucaracha ahí, ahorita la mato. O sea, estás en todo, o sea, en todo lo físico. Estás viendo lo físico cuando oras, pero no estás viendo lo espiritual. Me gusta lo que le pasó a Abraham cuando dice que lo puso Dios en un monte. Imagínate todas las acciones espirituales, toda la conexión que tuvo Abraham con lo espiritual. Cuando lo pone en el monte y le dice a Dios, hasta donde alcance tu vista, ahí es tierra tuya. Dice que Abraham miró no solamente lo físico, no siguió solamente por, qué bonita tierra. Yo creo que empezó, ese valle está bonito, esa montaña está bonita. Pero pues, ¿hasta dónde le alcanzó la vista? Pues hasta esa montaña. Pero detrás de esa montaña está la eternidad. Está la ciudad celestial que Dios hizo para mí, eterna, que no será temporal, que no será destruida, que va a permanecer para siempre. Entonces pudo mirar la eternidad. Cuando tú oras, ¿qué ves? ¿Qué pides? Si tú pides a un ser humano, pues vas a esperar con la expectativa de un ser humano. ¿Cuánta gente está traumada porque a su papá le pidió un juguete y no se lo dio? Y sigue con ese trauma, es que tengo 50 años, pero cuando tenía 3, mi papá no me dio un juguete. Y entonces cree que todo el mundo es igual. Y lo peor, que creen que Dios es igual, que no cumple sus promesas. Entonces su manera de conectarse es en lo físico. Pero no se enchufan hasta la eternidad. No entienden a quién le están pidiendo lo que le están pidiendo. No entienden lo que es pedir. Cuando Jesús dice, todo lo que pidan en mi nombre yo lo haré. No lo concebimos que esa frase está dicha en la eternidad. Jesús es la máxima autoridad en la eternidad. Y cuando yo pido algo en el nombre de Jesús, me estoy conectando al eterno. Y en lo eterno puede suceder cualquier cosa. Todo es posible para Dios. En lo eterno, en lo físico, pues no. En lo físico tu problema es muy difícil. En lo eterno tu problema es nada. Por eso la oración nos conecta con lo eterno. Por eso es importante orar. Pero ¿por qué no oras? Porque tú ves lo físico. Andas con tus ojos en la tierra. Tú ves los problemas, ves lo que te hizo tu esposo, ves lo que te hizo tu hija, oyes las noticias, ves lo que está pasando en México, ves las estadísticas de la economía y pues así vives y entonces pues no vas a tener solamente las cosas temporales. ¿Qué otra cosa es eterna? Eterna. La palabra de Dios es eterna. ¿Sabes? Esto es eterno. Estas frases son eternas. Si tú tomas un libro de medicina actualizado, es temporal. Porque hará el momento en que ya no habrá seres humanos. ¿Y ya para qué sirve la medicina? Si tú tomas un libro de la física con los grandes desarrollos de la física, es temporal. Porque cuando el mundo físico no exista, la física ya no sirve para nada. Pero este libro es eterno.
¿Qué dijo el Señor Jesús? El cielo y la tierra. Este universo gigantesco e incomprensible para los seres humanos que sigue creciendo y sigue en expansión, y las galaxias y los tamaños que vemos, que sí es sorprendente, es temporal y va a dejar de existir. Y cuando esto físico deje de existir, esto permanecerá. ¿Y sabes por qué? Porque esta palabra viene de Dios, que es eterno. Esta palabra no viene de la ciencia humana, no viene de la física, no viene de la lógica, no viene de la psicología, viene del cielo, viene del reino de los cielos. Por eso es eterna y no va a pasar. Las promesas que están aquí no van a pasar, porque la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Sabes qué es eterno también? Tu servicio a Dios. No tu trabajo, ese es temporal, ya te dije. Tus negocios serán temporales. Lo exitoso que eres en tu negocio será temporal. Tus premios en la escuela, tus maestrías, tus doctorados serán temporales. Tus acciones, el hecho de haber sido un buen empleado será temporal. El hecho de haber sido un gran comprador será temporal. Pero tus obras que hiciste para Dios permanecerán en lo eterno. Son eternas porque todo lo que hagas para Dios tiene una recompensa en lo eterno. O sea que tus acciones para Dios permanecerán para siempre. ¿Por qué? Porque las estás haciendo para el eterno Dios, en la eternidad. Todo lo que hagas se te será recompensado eternamente, porque lo hiciste para Dios. Y es lo que le dijo el Señor Jesús a Pedro. Cuando Pedro dijo, Señor, dejamos todo, Pedro. Mira, tus redes sucias, apestosas de pescado que dejaste, se te dará más. Tus ropas, tu closet lleno de ropa, olor a pescado, a camarón, te será recompensado. Tu bote ese todo agujerado que andabas parchando cada rato, que dejaste por mí, será recompensado 100 veces más. Y esa es una expresión nada más. Porque tienes vida eterna. Es lo que le dijo el Señor Jesús. Tienes eternidad. Entiéndelo, Pedro. Lo que hagas aquí, lo que dejes es nada comparado a las cosas, a la gran recompensa que yo tengo para ti, porque te he dado la vida eterna. Tienes acceso a lo eterno, a lo que no es temporal, a lo que permanece para siempre. ¿Sabes también qué permanece para siempre? Nuestra obediencia a Dios, que es una de las visiones que queremos hacer contigo, que tú obedezcas a Dios. Porque dijo el Señor Jesús, el que obedece mi palabra, dice, permanecerá para siempre. No dice permanecerá exitoso mientras viva. Le irá bien en esta vida física. No, dice permanecerá para siempre. ¿Sabes qué es eterno? No lo que le has dado a la Coca-Cola, no lo que has enriquecido al taquero de la esquina, no lo que has enriquecido a Telmex por todos los años que llevas de contrato con él. No es eterno todos los gastos que has hecho y todos tus puntos que has hecho en Starbucks y que eres un cliente reconocido, ya eres premium, golden y no sé cuántas cosas, diamante y superdiamante. Eso es temporal. ¿Sabes lo que permanece para siempre?
tus diezmos y tus ofrendas. Eso se va directo a los cielos. Y te voy a decir por qué. ¿Te acuerdas de Cornelio? Cuando hacía unas ofrendas, ¿qué le dice Dios? ¿O qué le dice, perdón, el ángel a Cornelio? Tus ofrendas han llegado delante de Dios para recordarse por siempre. ¿Sabes que tus diezmos, nadie lo ve, el esfuerzo que haces cuando traes tus diezmos, tus ofrendas? Tú dices, algunos dicen, pues nadie se dio cuenta que no di, no te preocupes. Nadie se da cuenta que yo me lo estoy gastando todo. Eso no lo vemos, pero Dios sí lo ve. Y aquellos que lo hacen fielmente, queda grabado en la eternidad. Es una acción eterna que puedes hacer. Cada vez que diezmas, ese tesoro se va a los cielos, se va a tu cuenta celestial, porque es eterno, porque estás entrando a la eternidad. El conocimiento bíblico que adquirimos, todos los cursos bíblicos que tomes, mira, tomaste curso de carpintería, en el cielo no te va a servir. Que yo sé cortar el pelo, en el cielo no se cortan el pelo los ángeles. Que yo sé hacer pozole y tomé un curso del pozole más exquisito del mundo, no te va a servir en el cielo. Porque eso es conocimiento de aquí. Qué bueno que lo aprendiste, ¿verdad? Qué bueno que cortes el pelo, que haces pozole. Úsalo mientras vivas. Es temporal. Pero el conocimiento bíblico que adquieras permanecerá para siempre. ¿Por qué? Porque ya dijimos que la palabra de Dios es eterna. Y todo este conocimiento que tú estás adquiriendo aquí en la tierra, ¿sabes dónde te va a servir? Aquí en la tierra y en los cielos. Este conocimiento te lo llevarás en la eternidad. De acuerdo al conocimiento que has tenido de la palabra de Dios en la tierra, será tu eternidad en los cielos. Como llegues tú. ¿Cómo llegarás? Pues me sé nada más Juan 3:16. Pásenlo con los burros del cielo. Pásenlo ahí con los medios, nada más. No, yo aprendí, estudié teología, estudié tuve, me eché 4 tumis, eché toda palabra de vida, cursos por todos lados. Ese páselo a la universidad de Dios, porque seguirá aprendiendo cosas maravillosas que Dios tiene para él. Permanece para siempre. Y otra cosa que te quiero mencionar también, que tenemos contacto con lo eterno, son las lenguas. Las lenguas angelicales que recibimos cuando somos bautizados en el Espíritu Santo y tú empiezas a hablar en lenguas, ¿sabes qué te conecta con lo espiritual? Es eterno. Por eso nadie las entiende. ¿No dice la Escritura que todo el mundo queda sin fruto? Tu mente queda sin fruto, tú hablas en lenguas y no sabes lo que estás diciendo, porque estás conectándote con la eternidad. Por eso Pablo decía, lloro más que todos ustedes. En el mundo físico, cuando se trata de una clase, sí lo voy a hacer en entendimiento, pero es una herramienta eterna que Dios nos ha dado para conducirnos en este mundo físico, en muchas cosas más. La manera que el mundo se conduce es por medio de la vista. Por lo que ve, y si lo ve, pues será temporal. Yo creo si veo, ¿verdad? Como le dijo Tomás a los discípulos, cuando yo vea a Jesús, entonces voy a creer. Y cuando lo vio, que venía de la eternidad, te aseguro que no se atrevió a tocar el cuerpo del Señor Jesús. El mundo se va por lo que ve, por lo que siente, por lo físico, por lo que puede palpar. ¿Por qué la religiosidad? ¿Qué le pasó al pueblo de Israel cuando salió de Egipto, que estaba tan acostumbrado a sus dioses allá en Egipto? Cuando Moisés se fue, que dijo, queremos un Dios, pero queremos verlo. Si no, ¿para qué nos sirve? Hagamos un ídolo de oro. Entonces el mundo quiere ver a Dios. El mundo quiere ver las cosas para poder entenderlas físicamente, porque no quiere usar su fe.
pero se requiere de fe para poder experimentar las grandes cosas que Dios tiene para nosotros. El mundo, y quiero que vayamos a Juan, primera de Juan, capítulo 2, verso 16, y aquí nos lo explica el apóstol Juan. ¿Cómo se maneja el mundo? ¿Y qué le va a pasar al mundo por andar dependiendo de lo pasajero? Primera de Juan 2, verso 16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo va a pasar. Y esto está escrito desde el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, hermano. Todo esto que ves va a pasar, va a dejar de ser. De hecho, a todos los que ya murieron, ya dejó de ser este mundo para ellos, porque ya no regresan a este mundo. Esto va a dejar de ser. No proviene de lo eterno, es temporal. Y no se diga las cosas que el mundo ha hecho con las cosas del mismo mundo, sus deseos, sus pecados, la vanagloria, sus éxitos, sus premios, su conocimiento. Esto es del mundo y se va a acabar con el mundo, porque no proceden de Dios. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces nosotros debemos andar de manera diferente. Bueno, no puedes andar viviendo en la tierra solo con lo que ves. Nosotros los cristianos no nos pasa así. Y quiero que vayamos segunda a los Corintios capítulo 5, verso 6. Y aquí el apóstol Pablo una vez más nos recuerda este asunto. ¿Te acuerdas de quién lo está escribiendo? Alguien que fue al cielo y bajó, o sea, vio lo eterno y bajó, de los pocos que tienen ese privilegio. Y ve lo que dice 2 Corintios capítulo 5, verso 6. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Mientras estamos en el cuerpo, estamos ausentes de lo eterno, pero nosotros podemos, por medio de la fe, ver las cosas que no se ven. Por eso el apóstol Pablo exhorta o termina esta frase diciendo, porque por fe andamos, no por vista. O sea, tú tienes que caminar en este mundo por medio de la fe, no por lo que ves. Si tú caminas por lo que ves, te vas a frustrar. No solo existe lo que se ve, existen muchas cosas que no se ven. Tu situación no depende solo de lo que ves. Tu situación puede ser impactada por la eternidad que no ves. No estás solo peleando contra tus enemigos. ¿Cuántos enemigos tenemos? ¿No? Tenemos luchas. No le dice, empezó la frase el apóstol Pablo hacia Timoteo, pelea la buena batalla, porque estamos en pelea aquí. Estamos peleando, no estamos jugando, no estamos de vacaciones en la tierra. Estamos peleando. Quieres hacer algo y todo el mundo se va a oponer, porque tenemos un enemigo que va a oponerse a todas las cosas que tú quieras hacer. Tú quieres tu linda familia, va a haber oposición. Tú sueñas así con el príncipe de sangre azul que va a venir a conquistarte en su corcel blanco y así toda emocionada, pues alguien lo va a detener y le va a pintar ahí unas manchas en la cara, le va a sacar barritos a tu príncipe, un golpe le va a enchecar la nariz, tanto caramelo que comió le va a picar los dientes y cuando llegue a ti pues no está tan príncipe, pero tienes que luchar. Y el corcel se lo robaron, ¿verdad? Y pasó por Tepito y se lo quitaron. Entonces llegó a pie. Ese es tu príncipe. Pero tienes que luchar contra esas cosas.
Esos sueños, ¿verdad?, que tenemos, va a haber oposición. Quieres hacer un negocio, va a haber oposición. Quieres buscar a Dios, va a haber oposición. Quieres hacer las cosas bien, va a haber oposición. Quieres obedecer a Dios, va a haber oposición. Quieres estudiar la Biblia, va a haber oposición. Quieres orar, va a haber oposición. O sea, va a haber oposición. Tienes un enemigo. Quieres que tu familia haya paz, va a haber oposición. Quieres que tus hijos crezcan bien, va a haber oposición. Va a haber lucha. Estamos peleando. Pero no estamos peleando solos. Hay ángeles que nos guardan, que nos protegen. Y eso lo tienes que entender. Y en esta ciudad tan peligrosa y todas las noticias que oímos, tienes que creer algo. Hay ángeles que te protegen. ¿Te acuerdas aquella ocasión cuando está Eliseo y sale el siervo y ve todo un ejército alrededor de él y se espanta? Le dice: Eliseo, ya nos van a matar, estamos rodeados. Y sale Eliseo, le dice: tranquilo, todo está bien. Pero ¿cómo si ve todos cuantos enemigos? ¿Qué le dice? ¿Qué pide el profeta por su siervo? Señor, ábrele los ojos. Y cuando fueron abiertos los ojos del siervo, que vio ángeles, dice, huestes de fuego alrededor de ellos. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. No necesitas ver a los ángeles para saber que están ahí para protegerte, que Dios los ha enviado. O sea, no lo necesitas ver, lo necesitas creer. En tus luchas no estás solo. En cualquier lucha que estás enfrentando, contra quien sea, Dios te está apoyando con ángeles que van a pelear por ti. Si los mismos demonios, que son realmente el enemigo que tenemos, están peleando contra ti, Dios tiene ángeles a nuestro alrededor que pelean por nosotros. Por eso esa expresión que lo dice ya el Nuevo Testamento, somos más que vencedores en Cristo Jesús, porque tenemos acceso a la eternidad que nos protege en nuestras luchas. La enfermedad. ¿Qué pasa con la enfermedad cuando el mundo físico no tiene solución? La eternidad sí la tiene. La eternidad puede hacer un gran milagro, porque Cristo ya pagó con su llaga nuestra enfermedad. Y puedes accesar por medio de la fe a tu salud. Tu economía depende del dinero, de los pesos que hay en tu cuenta. Depende del salario que te pagan cada 15 días o cada mes. Depende de lo que tienes ahí debajo del colchón. ¿De qué depende tu economía? Tu economía depende, si quieres, desde la eternidad. Tú puedes hacer las dos cosas. Pablo le exhorta a Timoteo: haz tuya la vida eterna. Pero muchos creyentes no hacen la vida eterna, no la hacen suya. Siguen viviendo por lo físico y se preocupan. Ay, no tengo para la luz. Ya no voy a ir a la iglesia porque no tengo para la luz. Es que Dios me falló. Que ha fallado eres tú, que no crees. Porque la eternidad está ahí. Jesús ya la trajo. Accesa, haz la tuya. Por medio de la fe, por medio de la oración, por las acciones espirituales. Y toma tu herencia y toma lo que es tuyo por medio de la eternidad, porque ahí están los verdaderos tesoros que no te pueden robar y que no pueden minarse ni son temporales, son eternos. Ahí está tu tesoro. ¿No dijo el Señor Jesús? Tu tesoro está en la eternidad, no aquí. Y tú, mientras vivas físicamente, puedes usar la eternidad para traer la provisión a tu vida en el presente. Porque esas son las promesas que Dios ha dado. Si tú dependes de tu sueldo, si tú dependes de la carestía, del alza de los precios, y tú dependes de todo lo que oyes en las noticias, y tú dependes solamente de las cosas que están en la física y de los precios cuando vas al súper, pues así vive. Pero nosotros vamos a depender de la eternidad. Y cuando falte aquí, voy a la eternidad. Señor, dame mi provisión. Y Dios proveerá sobrenaturalmente, porque tus tesoros provienen de lo eterno.
Si tu vida requiere algo, recurre a los milagros de la eternidad. Hay milagros. ¿Y por qué los milagros son milagros? Porque no se entienden en el mundo físico. Porque son incomprensibles en lo físico. Si tú ves los milagros que están en la Escritura, pues no tienen comprensión lógica. Aún cuando el mar se abrió y Moisés dice que pasó al pueblo en medio, muchos dicen, no, es que llegó un viento de un lado, llegó el viento del otro lado, y entonces hizo que el mar se dividiera. Pues aún eso es un milagro, porque llegó en un momento preciso donde están 2 millones de personas siguiéndome. Ese es un milagro que procede de la eternidad. Sabes, tristemente, hay muchas iglesias ahora que no creen en los milagros. Dicen, no, los milagros son del pasado. Eso fue para los discípulos. No hay ningún versículo en la Escritura que diga que es del pasado. Y más bien todo se refiere a que Dios es el mismo ayer y hoy por los siglos. Y yo te voy a decir, aquellos que quieren negar los milagros, aquellos cristianos que quieren negar los milagros son flojos para tener fe. Simplemente. Y tienen la excusa, pues ¿para qué me molesto en creer en milagros si no existen? Y sabes, tristemente muchos cristianos es lo que hacen. Pues es que, ¿para qué quiero un milagro? O sea, porque es un proceso de fe. Ya te lo he predicado, el proceso de la fe. Cuesta creer, cuesta esperar un milagro. Necesitas tiempo, fuerza, energía, ánimo para creer que Dios va a hacer algo en tu vida y hacer que eso eterno venga a tu vida y suceda un milagro. Y muchos mejor lo niegan. No existe el poder de Dios. Nada más cuando me muera me voy a salvar. Por flojos que no quieren creer y no quieren usar su fe, cuando dice la Escritura que nosotros vivimos por fe. Lo que se ve es temporal. El cuerpo físico que ves todas las mañanas es temporal. La cuenta bancaria que tienes ahí y tienes orgullo de lo que está ahí es temporal. Tus hijos hermosos, lindos, cachetones, regordetes, son temporales. Tu amada esposa, tu princesa, tu príncipe casqueado un poquito, pero es tu príncipe. Ese príncipe es temporal. Y qué bueno por las cosas temporales, ¿verdad? Disfrútalas, son temporales. Disfrútalo mientras, pero no pases tu vida solamente poniendo tu esperanza en lo temporal. Yo también la recomendación que hacía el apóstol Pablo a Timoteo, te la quiero hacer a ti. Haz tuya la vida eterna. Haz tuyo lo que permanece para siempre. Hazlo tuyo, porque la eternidad ya está en medio de ti. Cierra tus ojos un momento.